Queridas y queridos estudiantes, hoy abrimos un espacio de reflexión que nos invita a mirar el sistema educativo mexicano, no solo desde sus discursos y principios, sino también desde los números, sus magnitudes y sus proporciones. Porque como señala Tenti Fanfani, la educación es al mismo tiempo un fenómeno social, masivo y una experiencia individual irrepetible. Los datos cuantitativos nos permiten dimensionar ese carácter masivo sin olvidar que detrás de cada cifra hay una historia humana. En esta sesión exploraremos cómo los niveles educativos se configuran en términos de cobertura, matrícula, eficiencia y equidad. Tal como lo advierte la TAPI, las estadísticas educativas son un espejo que refleja tanto los avances como las desigualdades persistentes. Es decir, los números no son fríos, son huellas de las tensiones y aspiraciones de nuestra sociedad. De acuerdo a Muñoz Izquierdo, la expansión de la educación básica en México ha sido de los logros más significativos del siglo XX, aunque aún enfrenta retos de calidad y pertinencia. Esta afirmación nos recuerda que los indicadores cuantitativos deben ser interpretados críticamente, pues no basta con crecer en cobertura si no se garantiza el derecho pleno de aprender. Finalmente, la educación debe ser comprendida en su complejidad y las cifras y valores y estructuras y vivencias políticas hoy nos permitirá analizar esas características cuantitativas generales de los niveles educativos. Nos situamos en un cruce entre lo técnico y lo ético, entre lo que se mide y lo que se vive. Les doy la bienvenida a esta clase con el ánimo de que todos los números se conviertan en preguntas, que las estadísticas se transformen en conciencia y que juntos podamos descubrir cómo las cifras del sistema educativo mexicano nos hablan de justicia, de desigualdad y de esperanza. Bienvenidos. Muy bien, el 3.3 de nuestro tema, características cuantitativas generales de los niveles educativos, nos invita a observar el sistema educativo mexicano desde una perspectiva numérica. Las cifras de matrícula, cobertura, eficiencia terminal y transición entre niveles. Además, los datos, como señala Pablo Laptapi, no son simples números, son huellas de condiciones sociales y de las políticas educativas. Al analizar estas características cuantitativas, podremos dimensionar los logros y los retos, la expansión de la educación básica, las brechas en la media superior y los desafíos de acceso y pertinencia en la educación superior. Como advierte Muñoz Izquierdo, las cifras educativas deben ser interpretadas críticamente, pues detrás de cada indicador hay desigualdades que requieren atención. Esta temática entonces abre la puerta a un análisis que combina números con significados, estadísticas con justicia social y nos prepara para comprender cómo los niveles educativos reflejan tanto avances como tensiones en el sistema mexicano. Si hablamos en cifras de la magnitud del sistema educativo nacional, más de 25 millones de estudiantes alrededor de 170,000 escuelas y más de 1.2 millones de docentes están atendiendo la demanda educativa. Estos números nos muestran que la educación en México es un fenómeno masivo con una estructura que sostiene diariamente la formación de millones de niñas y niños, así como jóvenes. Si hablamos de la distribución de la matrícula, la mayor parte del alumnado se concentra en la que es la educación primaria, con un equivalente al 56.2%, seguida de la secundaria con un 17.5% y preescolar con un 13.8%. Esto refleja que los niveles básicos son los más extendidos y obligatorios, mientras que conforme se avanza hacia la media superior y superior, la cobertura disminuye. Y obviamente eso genera un reto para la educación en nuestro país. Si hablamos de porcentaje de escuelas y docentes, casi la mitad de las escuelas corresponden al nivel básico y los docentes también se concentran en este nivel con 40.2%. En contraste, la educación superior, aunque con menor proporción de instituciones y maestros, atiende más de 1.2 millones de estudiantes y cuenta con más de 111,000 docentes e investigadores. Podemos decir también que el predominio es de la escuela pública. Más del 90% de los estudiantes están inscritos en instituciones públicas, lo que subraya el papel central del Estado en garantizar el acceso a la educación.
Para comprender esto, mencionaremos algunos ejemplos. Por ejemplo, si en una secundaria existen 600 estudiantes, esto representa una pequeña fracción del 17.5 de la matrícula nacional. En este nivel, es decir, la escuela forma parte de esa gran estadística que muestra la importancia de la secundaria en la trayectoria educativa. Si hablamos de educación superior, como por ejemplo, imaginemos una universidad con 20.000 estudiantes. Aunque aunque nos parezca enorme en el contexto nacional, son una parte de los 1.2 millones que cursan estudios superiores. Esto ayuda a dimensionar la diversidad y amplitud de la oferta universitaria en México. En términos de equidad, si el 90% de los estudiantes están en escuelas públicas, significa que la mayor parte de sus compañeros y colegas se forman en instituciones financiadas por el Estado. Esto plantea retos de calidad y cobertura, pero también muestra el compromiso público con la educación. Bueno, podemos decir que detrás de cada porcentaje pues hay realidades concretas, aulas llenas, maestros comprometidos y estudiantes que avanzan en su trayectoria. Los números son la puerta de entrada para analizar las fortalezas y los desafíos del sistema educativo mexicano. Bueno, hablaremos ahora de cómo se organiza el sistema educativo mexicano entre instituciones públicas y privadas. Pues los datos son contundentes. Más del 89% de las escuelas pertenece al sector público, mientras que el privado representa apenas el 10.3%. Esto confirma que el Estado es el principal garante del derecho a la educación en nuestro país. Respecto a escuelas y matrícula, con más de 153.000 escuelas públicas frente a unas 3.000 privadas, la gran mayoría de los estudiantes cursa su formación en instituciones públicas. Por ejemplo, en primaria, el 95.5% de la matrícula está en el sector público y solo el 4.5% en el privado. Respecto también a la distribución por niveles, pues podemos observar cómo se reparte la matrícula en los distintos niveles. Primaria ocupa el 56.2%, que viene siendo la mayoría, secundaria el 7.5% y preescolar el 13.8%. Esto nos ayuda a dimensionar dónde se concentra la mayor parte de la población escolar, que básicamente podemos decir que es la educación básica. En educación superior y capacitación para el trabajo, aunque la educación superior tiene mayor presencia en el sector privado, con 42.5%, sigue predominando en lo público con 57.5%. En capacitación para el trabajo, la proporción se invierte. El sector privado tiene el papel más fuerte con un 63%. Por ejemplo, si hay 100 escuelas, aproximadamente 90 serán públicas y solo 10 privadas. Esto refleja la proporción nacional. En educación superior, imaginemos una universidad privada con 5.000 estudiantes, aunque parece grande, los estudiantes universitarios estarán en su mayoría en instituciones públicas. Y en la capacitación laboral, si un grupo de jóvenes busca centros de formación técnica, es más probable que encuentre opciones en instituciones privadas, ya que ese sector concentra la mayoría de la oferta de este ámbito. Bueno, podemos decir que el sistema educativo mexicano es esencialmente público, pero con espacios donde el sector privado tiene mayor presencia, especialmente en la educación superior y la capacitación para el trabajo. Pues esto nos abre algunas preguntas sobre equidad, calidad y acceso que vale la pena discutir en clase. Bien, hablaremos de la evolución del control del sistema educativo en México. Como podemos ver en esta lámina, se ha distribuido y transformado el control del sistema educativo mexicano entre los sectores público, privado y las instancias federales y estatales. El predominio, como podemos observar, del sector público es más de 1 millón de docentes pertenecen al sistema público, lo que representa el 85.8% del total. Esto confirma que la educación en México ha sido históricamente sostenida por el Estado. En la distribución por niveles, en primaria, el control público es casi absoluto, 94%, con apenas un 6% privado. En secundaria, el público sigue predominando con un 87.4%, aunque el privado crece un poco. En bachillerato, la participación privada aumenta significativamente a un 32%. En capacitación para el trabajo, el panorama se invierte. El sector privado domina con un 76.6%, mostrando que en este ámbito la oferta pública es limitada.
El panorama histórico de 1991 a 92, el control federal representaba el 64.5%, el estatal el 25.6% y el privado apenas el 4.5%. Esto refleja cómo la federación concentrada tiene la mayor parte de las escuelas y alumnos, aunque con el tiempo se ha buscado más la descentralización. Históricamente, en los años 90, si un estudiante asistía a una escuela, lo más seguro era que estuviera bajo control federal, pues más del 64% de las instituciones dependían directamente de la federación. Bueno, pues con esto podemos entender que el sistema educativo mexicano ha sido mayoritariamente público, pero con espacios donde el sector privado ha ganado terreno a través del tiempo, especialmente en educación media superior y en la capacitación para el trabajo, como pudimos observar. Además, nos recuerda que el control federal fue predominante en décadas pasadas, aunque con el tiempo se ha buscado mayor participación, tanto estatal y autonomía en la educación superior. Bueno, si hablamos de la distribución del profesorado en el sistema educativo mexicano, pues podemos ver cómo se organiza según el tipo de institución y el nivel educativo, destacando el papel predominante del Estado en la concentración y distribución de docentes. Bueno, podemos ver que la distribución general del profesorado, 60% trabaja en instituciones federales, 20% en instituciones estatales y un 20% en privadas y autónomas. Esto refleja que la mayoría de los maestros dependen directamente del gobierno federal, lo que asegura cierta homogeneidad en las políticas educativas. En preescolar y primaria, en estos niveles, el 72% de los docentes son contratados por el gobierno federal, mientras que el 28% restante pertenece a instituciones estatales o privadas. Esto confirma que la educación básica está fuertemente centralizada en manos del Estado. Por ejemplo, si en educación superior, aunque nos aparece detallado en esta lámina, los docentes de las universidades autónomas y privadas forman parte de un 20%, por ejemplo, en la universidad autónoma como la UNAM, los profesores no dependen directamente del gobierno federal, sino de la propia institución. Bueno, pues podemos decir que el profesorado mexicano está mayoritariamente vinculado con el sector público, especialmente en los niveles básicos, lo que garantiza cobertura nacional y cierta uniformidad en la enseñanza. Sin embargo, conforme se avanza hacia niveles superiores, aumenta la participación de instituciones privadas y autónomas, lo que diversifica la oferta educativa. Queridas y queridos estudiantes, pues esta clase ha sido un poco corta por el material que nos tocó analizar el día de hoy. Hemos recorrido juntos el camino en el que los números dejaron de ser simples cifras para convertirse en ventanas hacia la realidad educativa de nuestro país. Vimos cómo la matrícula, la distribución de las escuelas y docentes, así como la presencia de los sectores público y privado, nos hablan de logros, tensiones y desafíos que siguen marcando la educación mexicana. Como recuerda Pablo Latapizarré, la educación educativa es un espejo que refleja tanto las conquistas como las desigualdades. Estas estadísticas se ven reflejadas y poder ser analizadas en cualquier momento. Hoy ese espejo nos mostró que detrás de cada porcentaje hay rostros, historias y aspiraciones que merecen ser escuchadas. La invitación al cerrar esta clase es clara, que las cifras no son únicamente elementos que nos paralicen, sino que nos impulsen a pensar en soluciones, a imaginar un sistema más justo y equitativo. Porque como señala Muñoz Izquierdo, la educación no puede medirse solo en cobertura, sino en la capacidad de transformar vidas. Bueno, con esta reflexión concluimos la clase 12, que cada dato que revisamos se convierte en una semilla de conciencia crítica y compromiso social. Nos despedimos con la certeza de que el análisis cuantitativo es solo el inicio. Lo verdaderamente importante es cómo transformamos en acción y esperanza la educación. Bueno, nos estamos acercando a la recta final de este curso. Pues espero sus comentarios, cualquier duda que tengan. Ya se subió la actividad para esta semana y también tendremos ya próximamente el cierre de la evaluación del bloque número 4. Bueno, me despido, les deseo que se encuentren muy bien y que tengan un excelente día.